Tribunal Constitucional. Presidida por el magistrado señor Óscar Urbiola Jani e integrada por los magistrados señores Manuel Miranda Canales, Ernesto Blume Fortini, Carlos Ramos Núñez, José Luis Sardón de Taboada, Marianela Ledesma Narváez y Eloy Espinosa Saldaña Barrera. Secretario relator, doctor Óscar Díaz Muñoz. Muy buenos días, sírvanse a tomar asiento. Damos inicio a la audiencia de pleno programada en esta oportunidad en la ciudad de Trujillo, dando inicio a las audiencias descentralizadas en el Distrito Constitucional de la Macrorregión Norte. Relator, dé usted cuenta de las causas. Se ha solicitado en la fecha informar oralmente en las siguientes causas. Causa número 3, expediente 1274-2013, proceso de amparo, interpuesto por Adela Arumi Odiaga Shimotakejara contra la Fiscalía de la Nación. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada el abogado José Luis Vargas Béjar de la Procuraduría del Ministerio Público. Se usó la palabra. Señores jueces constitucionales, José Luis Vargas Béjar, abogado de la Procuraduría del Ministerio Público, presente en este acto a efecto de realizar el informe oral respectivo en el proceso de amparo interpuesto por la ciudadana Adela Arumi Odiaga Shimotakejara contra la Fiscalía de la Nación. La demandante, señores jueces constitucionales, fue nombrada fiscal provisional en el Distrito Judicial de Lambayeque el año 2010. Durante el tiempo que ella estuvo en el cargo de fiscal adjunta provisional, por motivos de salud, pidió licencia con goce, se le concedió. Al cabo de casi un año, con fecha 15 de octubre del 2010, el Ministerio Público da por concluida la confianza como fiscal provisional en el cargo de fiscal provincial de familia de Lambayeque. Siendo así, ella señala que de manera arbitraria, cuando estaba ejerciendo funciones del cargo y haciendo uso de su derecho de licencia por salud, se le habría abruptamente quitado la confianza y retirarla del ámbito fiscal, con lo cual acredita que se le habría violado el derecho al trabajo, a la dignidad, a la salud y a la seguridad social. Así expuestos los hechos, señores jueces constitucionales, cabe señalar que el proceder del señor fiscal de la Nación se dio conforme a ley, basado en el decreto legislativo 052, Ley Orgánica del Ministerio Público, que en el artículo 64 señala que es una facultad del señor fiscal de la Nación nombrar fiscales provisionales a nivel nacional, a mérito del cual, cuando ya se habría subsanado de repente esta contingencia, ya dan por concluida la función de fiscal provisional. Ella señala que esta conclusión se habría dado dentro del plazo o dentro del tiempo o el periodo en el cual ella se encontraba gozando de su derecho de licencia por salud, lo cual es incorrecto. La licencia inicia el 3 de octubre del 2010 y concluye el 14 de octubre del 2010. La resolución por la cual se da por concluida sus servicios es del 15 de octubre, es decir, al día siguiente de la fecha en la cual cumplía con la confianza depositada en su persona. Por tanto, se acredita que no se habría vulnerado en lo mínimo su derecho al trabajo. Ahora bien, el Tribunal Constitucional en reiterados pronunciamientos ha señalado que no se puede crear derecho donde no existe.
En este caso, con la interposición del presente proceso constitucional de amparo, lo que pretende es que se le reincorpore en su función de fiscal provisional. Ahora, hay que tener en cuenta que para ser fiscal, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, tiene que someterse a un procedimiento y concurso público. Ahora, pretender que por el hecho de que ella tiene el cargo de provisional, utiliza la vía constitucional para quedarse en el puesto, eso es arbitrario y a todas luces ilegal. Ahora, conforme señalado, el señor fiscal ha procedido con sus atribuciones a mérito del artículo 64, con fecha posterior a la licencia, no en el tiempo que se le había concedido la licencia por salud. A mérito de estos fundamentos, señores jueces constitucionales, y teniendo en cuenta que con fecha posterior, es decir, el año 2012, la demandante ha postulado a una plaza de fiscal provincial en el Distrito Judicial de Lambayeque, siendo en la actualidad titular, con lo cual se acredita que existiría o se habría materializado una sustracción de la materia conforme lo establece el numeral quinto del artículo quinto del Código Procesal Constitucional. Fundamentos por los cuales solicito a vuestro colegiado que en su oportunidad declaren improcedente la demanda. Presidente, procurador, quisiera que nos informe cuáles han sido las razones objetivas que ha invocado el fiscal de la Nación para retirar a la fiscal del cargo que venía desempeñándose. ¿Cuál ha sido? ¿O es solamente una atribución discrecional sin mayor motivación por la que el fiscal decide retirar a la fiscal provincial? Señora juez constitucional, cabe señalar, dando respuesta a su pregunta, que ya el Tribunal Constitucional, viendo las facultades que tiene el representante del Ministerio Público, en reiteradas sentencias, hago mención de ellas, la 2167 del 2011, proceso de amparo, caso Teófilo Mariano Cienfuegos Calle, 2732 del 2011, Milusca Úrsula Alvarado Castro, 2921-2011, proceso de amparo, Gamaniel Malqui Minaya y otros, ha señalado que si bien es cierto, es una facultad del señor fiscal de la Nación nombrar provisionalmente a un abogado para que asuma el cargo de fiscal, no tiene o está obligado a fundamentar dejarle sin la confianza en el cargo de fiscal, teniendo en cuenta que es una plaza provisional. Eso ya lo ha señalado el Tribunal Constitucional en las sentencias que hago mención, señores magistrados. El magistrado Carlos Ramos va a formular una pregunta. Señor Procurador, ¿existe alguna base normativa, alguna clase de reglamento por la cual los abogados son, digamos, designados provisionalmente y son también retirados del cargo discrecionalmente o sobre la base de algún elemento de juicio por el fiscal de la Nación? Ahora bien, el hecho que el Tribunal Constitucional haya digamos, procedido a lo largo de un tiempo sobre la base de determinado criterio, eso no significa de que siempre vaya a seguir sobre la base del mismo criterio, ¿no? La base es el artículo 64 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, donde establece, ¿no?, que es una atribución del señor fiscal de la Nación nombrar de manera provisional por diversas situaciones, puede ser por apoyo, por una manera, un modo de contingencia, fiscales provisionales. Es una facultad que tiene. Información acerca del número de fiscales que en la condición de provisionales existirían en el Ministerio Público. A nivel nacional, doctor. Sí. No tengo la cifra exacta, doctor. Un porcentaje. No me atrevería a señalar, doctor, porque la verdad que no manejo la información así. Pero son casi del mismo número que los titulares, ¿o no? Es inferior, porque en los posteriores concursos que ha realizado el Consejo Nacional de la Magistratura se han ido cubriendo muchas plazas a nivel nacional. Bueno, gracias.
Vista la causa, al voto. Expediente 3624-2013, proceso de amparo, interpuesto por Juan Bernardino Colina Fernández contra el Consejo Nacional de la Magistratura. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada el abogado Wagner Vidarte Montenegro de la Procuraduría del Consejo Nacional de la Magistratura. Señor Procurador, puede hacer uso de la palabra. Señor Presidente, señores miembros de este ilustre Tribunal Constitucional. Señor Presidente, señores miembros de este ilustre Tribunal Constitucional. El doctor Bernardino Colina pretende que se declare sin efecto la resolución 035-2012 PCNM y la 205-2012 PCNM. ¿Qué considera? Que se afecta su derecho al debido proceso, se afecta el derecho a la vida a motivación, esencialmente. Sin embargo, esta resolución que tengo en la mano, se pronuncia el Consejo Nacional de la Magistratura respecto de cada uno de los indicadores que componen los dos rubros materia de evaluación en todos los procesos de evaluación y ratificación, el rubro conducta y el rubro idoneidad. De modo tal que, haciendo referencia, por cierto, a un artículo escrito recientemente en el tomo 80 del mes de agosto del doctor Eloy Espinosa, solo se puede ingresar, analizar las interpretaciones de otros órganos cuando no se cumplen con los parámetros constitucionales. En este caso, nos encontramos con que sí se ha cumplido con los parámetros constitucionales. Se ha cumplido con la previa audiencia, es decir, ha ejercido plenamente su derecho de defensa el demandante, y se ha cumplido con señalar expresamente cada una de las razones por las cuales el Consejo de la Magistratura llega a la conclusión de que no debe renovar la confianza al demandante para ejercer el cargo de magistrado. Entre una de las razones, por ejemplo, menciona un caso de alimentos que fue materia de una denuncia ciudadana. El demandante en este caso simplemente se limitó a referir que en tanto no se habían acreditado las relaciones sexuales, se declaraba infundada la demanda de alimentos, dejando de lado valores primordiales como el principio superior del niño. En consecuencia, señores jueces constitucionales, solicito que la demanda sea declarada improcedente de conformidad con el 5.7 del Código Procesal Constitucional. El magistrado Eloy Espinosa Saldaña va a formular una pregunta. Gracias, señor presidente. Agradezco la mención, señor procurador, pero ahora vamos a analizar el caso, que es para lo que hemos venido. Usted ha hecho referencia a los argumentos de la parte demandante vinculadas al contenido de las resoluciones impugnadas, pero hay algún otro aspecto del cual yo quisiera conocer su opinión, que es sobre el procedimiento mismo. En primer lugar, uno detecta en las resoluciones del Consejo un problema de fechas, ¿verdad? Entonces quisiera que nos explique, porque parte de la discusión va a ir por allí. Y dos, quisiera que nos aclare un dato concreto. El Consejo de la Magistratura evalúa a este magistrado después de 7 años. ¿Esa decisión fue cuestionada por el demandante o no? La primera pregunta no pude comprenderle bien, por favor, señor. La pregunta, el Consejo, cuando uno ve la resolución en cuestión, cita fechas distintas para tomar en cuenta la reincorporación de este señor Colina en su condición de magistrado, y esas fechas son las que van a tomarse en cuenta para el cómputo de los 7 años y su ratificación. Muy bien. Él alega que esa confusión de fechas hace que se le evalúe cuando no le corresponde evaluar en algún momento de las... ¿Qué hay de cierto en eso? Quiero conocer su punto de vista al respecto. Lo que ocurre es que muchos magistrados, como en este caso, por ejemplo, fueron reincorporados a raíz de un acuerdo de solución amistosa, de modo tal que ahí encontramos una variación de las fechas. Pero la exclusividad de la evaluación se rige sobre los 7 años que establece la Constitución Política del Estado. Y
bien, pero ¿no habría acaso un error material en la resolución del Consejo? ¿En qué sentido tendría? Hay mención a 2 fechas. Le pediría que en un escrito, en alegato escrito, nos fundamente bien eso. Mire la resolución, hay mención a 2 fechas que hay que mirarlo. Y el otro tema que no se desprende claro los actuados del expediente. Este señor cuestiona la motivación y claramente, y cuestiona cuando está argumentando el tema de su evaluación por este asunto de las fechas. Pero lo cuestiona aquí. Yo no sé si hubo un cuestionamiento previo a la misma evaluación. Y no. Eso, bueno, eso es lo que le estaba preguntando también. Pediría entonces que en un escrito nos aclare el tema de las fechas que se manejan allí para evitar cualquier susceptibilidad para mejor resolver. Con todo gusto, señor magistrado. Causa al voto. Causa número 7. Expediente 3689-2013, proceso de amparo interpuesto por Juan Carlos García Guayama y otro contra el Consejo Nacional de la Magistratura. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada el abogado Wagner Vidarte Montenegro de la Procuraduría del Consejo Nacional de la Magistratura. Señor Procurador, puede hacer uso de la palabra. Señor Presidente, señores jueces constitucionales, en este es un cuestionamiento a través de este proceso de amparo sobre un proceso de selección y nombramiento. ¿Qué ocurre? Los demandantes, porque son 2, fueron excluidos de la convocatoria 01 del 2013, en tanto no habían precisado en qué condición postulan, si en condición de abogados o magistrados. Esa es una situación específica que está establecida en el reglamento de evaluación y ratificación. Sin embargo, un año después postulan a otro concurso, a otra convocatoria para cubrir plazas de jueces y fiscales, y uno de ellos, el doctor Guayama, ha sido nombrado fiscal provincial de familia. Y el otro demandante, el 10 de octubre, es su entrevista para juez mixto. De modo tal que esta es una situación que considero debería declararse improcedente por haber superado la sustracción de la materia. Vista la causa, al voto. Causa número 8, expediente 4041-2013, amparo, interpuesto por Manuel Antonio Ceballos González contra el Consejo Nacional de la Magistratura. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada el abogado Wagner Vidarte Montenegro de la Procuraduría del Consejo Nacional de la Magistratura. Señor Procurador, puede hacer uso de la palabra. Señores jueces, señor presidente, señor jueces constitucionales, en este proceso de amparo, el demandante solicita que se declare la nulidad de la resolución 221 del 2010 que contiene su destitución de magistrado que ostentaba en la ciudad de Chiclayo. Esta destitución se encuentra debidamente fundamentada, en principio. En segundo lugar, ha ejercido su derecho de defensa sin restricción alguna. Las razones por las cuales se destituye, de manera pormenorizada y detallada, se encuentran en cada uno de los considerandos. Esta resolución recoge los descargos del demandante. Se especifican de manera clara y concreta cuáles son los cargos por los cuales se le abre proceso disciplinario. De modo referencial, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué estaba en juego en un proceso judicial en el cual él interviene? 41.000 hectáreas de una empresa agrícola, 41.000 hectáreas que solicita una inscripción en los registros públicos, pero previo a esto, esta empresa agrícola ante el juzgado del ahora destituido solicita la recomposición de un expediente de 1928, o sea, después de 80 años. Después de 80 años en los cuales evidentemente existe una variación tanto geográfica como jurídica, porque de entre estas 41.000 hectáreas ya había muchas parcelas que eran de propiedad de comunidades campesinas, eran propiedad de otros ciudadanos. Sin embargo, o además, no tenía competencia para conocer este proceso porque la recomposición del expediente ya había sido o estaba siendo o había sido conocido por el primer juzgado civil de Lambayeque.
Se le hizo de conocimiento, pero sin embargo no tomó en cuenta. Cuando le dice al registrador, oiga usted registrador, inscríbame estas 41.000 hectáreas a nombre de esta empresa agrícola, ETASA, el registrador le dice no podemos hacer esto porque hay evidentemente una variación, hay muchos propietarios de por medio. Le dice nuevamente, el juez le reitera, escríbalo bajo apercibimiento. Es decir, se vulneraron una serie de normas procesales, empezando por la competencia, abocamiento indebido, etcétera, etcétera, etcétera. De modo tal que, habiéndose cumplido los parámetros constitucionales que se exigen para legitimar la constitucionalidad de estas resoluciones en materia de destitución, también solicito que se declare improcedente la demanda con el 5.7 del Código Procesal Constitucional. Procurador, el magistrado Manuel Miranda Canales va a formular una pregunta. Muchas gracias, señor presidente. Señor procurador, en este proceso, un determinado justiciable, que en este caso es un magistrado, está haciendo un reclamo porque él considera que se ha violentado su derecho. Y ese derecho, digamos, es en una determinada resolución. El Consejo Nacional de la Magistratura considera que la decisión que ha tomado el Consejo es sobre una conducta o una inconducta funcional del magistrado, o es sobre la resolución misma, porque eso es necesario que se esclarezca, ¿no? Porque los magistrados no pueden ser sancionados por sus decisiones jurisdiccionales. Lo que sí puede haber sanción es sobre una inconducta funcional. Quisiera que me aclarara eso, señor procurador. Por su intermedio, señor presidente, señor juez constitucional, el Consejo ha sido bastante cuidadoso al respecto, al especificar de que es una conducta disfuncional de la ahora demandante, en ese entonces magistrado, por la cual fue destituido. No ha ingresado a valorar el criterio jurisdiccional del magistrado, sino la conducta que ha tenido, una conducta dirigida a favorecer a esta conducta agrícola, a esta cooperativa agrícola, de modo tal que se encuentra demostrado, se encuentra acreditado con documentos en el expediente administrativo que esto ha ocurrido y lo que lo ha llevado a tomar esta conclusión. Muchas gracias, señor presidente. Vista la causa, al voto. Causa número 12, expediente 94-2014, proceso de amparo, interpuesto por Carmen Rosa Talledo de Peric, por su propio derecho y en representación de Alex Drago Peric Cáceres. Ha solicitado informar oralmente contra el gobierno regional de Piura y otros. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante, la abogada Ana María León Olortegui. Causa número 12. Abogada, puede hacer uso de la palabra. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señores magistrados. El día de hoy, justamente, vengo a rendir informe oral respecto a mi patrocinada ya citada. Realmente hay que tener en cuenta de que el proceso de amparo interpuesto por mi patrocinada pretende declarar la nulidad de las resoluciones directoral, la nulidad de la resolución suprema y la inaplicabilidad del decreto supremo 163. Esta resolución directoral, la resolución suprema, justamente con la resolución, con el decreto supremo, lo que hacen es declarar, confiscar la propiedad del predio Santa Teresa de mi patrocinada, que se encuentra debidamente inscrita registralmente a nivel de registros públicos de la ciudad de Piura. Hay que tener en cuenta que el derecho constitucional que se ha vulnerado aquí es el derecho de la propiedad, obviamente, que está amparado en las 3 constituciones que justamente se prevé en este tipo de casos de lo que es el derecho constitucional de la propiedad. Es la Constitución de 1933, la Constitución de 1979 y la Constitución de 1993. Señores magistrados, realmente se ha confiscado la propiedad respecto a que
estos actos confiscatorios ya han sido inscritos a nivel de registros públicos. Entonces, lo que conlleva es que está debidamente acreditada esa confiscación de la propiedad. Por otro lado, hay que tener en cuenta los precedentes constitucionales en esta naturaleza de estos casos, que se refiere a la confiscación de la propiedad. Ya obra en autos las sentencias constitucionales que justamente regula, ¿no? Da a conocer la situación del propietario que es confiscado por el Estado, cosa que no debe ser así, porque el Estado está para regular, para salvaguardar los derechos, y aquí se ha vulnerado ese derecho. Por eso que mediante este proceso pretendemos que se restituya la propiedad a favor de mi patrocinada. Por lo que pido a ustedes, señor magistrado, señor presidente, se sirva a declarar fundada el recurso de agravio constitucional. Causa número 15, expediente 559-2014, proceso de cumplimiento, interpuesto por Luis Manuel Cruzado García contra el fiscal provincial titular de la Fiscalía de Familia del Distrito Judicial de Trujillo y otra contra el Ministerio Público. Luis Manuel Cruzado García, fiscal provincial titular de la Fiscalía de Familia del Distrito Judicial de Trujillo y otro contra el Ministerio Público. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada el abogado José Luis Vargas Béjar de la Procuraduría del Ministerio Público. Señor presidente, damos cuenta que en esta causa el señor procurador ha solicitado que sean acumuladas para efectos del informe oral esta causa con la causa número 16, expediente 1039-2014, proceso de cumplimiento, interpuesto por César Rubén del Carmen Chávez Chávez y otros contra el Ministerio Público. Se acumulan las causas solo para efectos del informe oral. Señor procurador, puede hacer uso de la palabra. Señores magistrados, me apresto a hacer el respectivo informe oral en este proceso de cumplimiento interpuesto por César Rubén del Carmen Chávez Chávez y otros contra el Ministerio Público, que ha sido acumulado para el presente informe también, el interpuesto por Luis Manuel Cruzado García contra el Ministerio Público. A través del presente proceso constitucional de cumplimiento, lo que pretenden los demandantes es que se homologuen sus remuneraciones a las de los magistrados del Poder Judicial, para lo cual señalan o sustentan como amparo normativo el artículo 186, numeral inciso quinto, literal B y C. Siendo así, es bueno señalar que el Tribunal Constitucional, en sentencia que constituye precedente vinculante, ha señalado ciertos criterios o parámetros que se deben tener en cuenta a efecto de que sea declarada fundada un proceso constitucional de cumplimiento, para lo cual, entre los cuales se encuentra, primero, que la norma sea vigente; segundo, señala que no sea una norma sometida a una interpretación compleja o de remisión a otras. Ahora bien, teniendo en cuenta estos dos puntos, es bueno indicar que los demandantes, a efecto de lograr su aspiración, basan su pedido en una norma que se encuentra establecida en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Hacen como suya una norma que se circunscribe al ámbito de los magistrados del Poder Judicial, mas no así del Ministerio Público, señalando que se puede llegar a esa conclusión haciendo un análisis del artículo 158 de la Constitución. Ahora bien, teniendo en cuenta que hay una prohibición de acuerdo a una regla establecida como precedente vinculante de que no puede haber una interpretación hacia otras normas, ¿no?, haciendo una remisión, una interpretación de remisión, no procedería el proceso constitucional de cumplimiento. Ahora bien,
Estos fundamentos que acabo de reseñar apuntan a que la demanda sea declarada improcedente a mérito del numeral 1 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional. Sin embargo, en diciembre del año 2013, el Poder Ejecutivo ha emitido la ley número 30.125 y su reglamento, que es el Decreto Supremo 330-2013 EF, que es la ley que establece medidas para el fortalecimiento del Poder Judicial. En esta norma y su reglamento, el Ejecutivo establece de manera expresa que se reconoce esa homologación a favor de los magistrados del Ministerio Público, ¿no?, con sus pares del Poder Judicial. Pero estamos hablando de diciembre del 2013. La demanda ha sido interpuesta con fecha anterior. ¿A qué conclusión nos lleva esto? De que ellos tenían un sustento que no era correcto y estaban haciendo o solicitando o teniendo un amparo en una norma que no les correspondía. A mérito de esto, señores jueces constitucionales, también solicito que se declare improcedente la demanda a mérito del numeral 5 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional, haberse evidenciado una sustracción de la materia. Gracias. Al voto. Señor presidente, señores magistrados, damos cuenta que en las demás causas programadas para la fecha no se han presentado a rendir el informe oral conforme al reglamento, aun cuando este hubiera sido solicitado. Al voto las demás causas. Levantamos la audiencia de pleno.